tienen dificultades para poder llevar ese plato de comida caliente. Y la verdad que es muy duro cuando un padre y una madre no puede llevar el plato de comida a la casa. Es duro. ¿Y saben qué? Es duro. No tengan miedo ni vergüenza de ayudar a una persona que lo precisa. Porque eso es lo que nos enseñó Perón. Eso es lo que nos enseñó Perón, hasta que podamos resolverle el problema a esa familia. Por eso estoy acá. Estoy acá porque siento la necesidad de salir a hablar con la mayor cantidad de ciudadanos posible. Decirles que el peronismo no es lo que ellos creen. El peronismo es un conjunto de valores y principios que están basados básicamente en la solidaridad y en el amor por nuestra gente. Yo no me doy por vencido. Yo quiero enarbolar la bandera de nuestros ancestros para poder seguir luchando y peleando por lo que le corresponde al pueblo argentino. Y bueno, después de, me preguntan cómo ando, pusimos esto para poder reivindicar esta marcha del proceso político de Ricardo Clintela, que está de alguna manera empujándonos a todos nosotros a dar la pelea para poder reconstruir el movimiento nacional peronista. De esto se trata, de volver a poner en valor nuestra filosofía, nuestro tratado filosófico de tercera posición en el plano político internacional, declarado al mundo en un congreso celebrado en Mendoza, aquel 9 de abril de 1949, que tuvo 4 precongresos desde el 7 de marzo del 47 hasta ese congreso, hasta esta clausura de ese congreso, porque no existe un congreso de clausura solo, sin precongresos. Martin Heidegger estuvo presente en el país, el filósofo alemán, con ponencias en el precongreso del 7 de marzo del 47 en el Teatro Nacional Cervantes y después en Córdoba, y no aparece ni la figurita. Ya, yo no puedo entender cómo algunos estúpidos, viejos boludos estúpidos, siguen mintiendo y falsificando la historia con los hechos que son medulares para poder entender los procesos. Y eso es un etnocidio, ¿sí? Es una guerra cognitiva, una guerra de conocimiento para que la joven Argentina de hoy no pueda entender cómo llegamos hasta acá. Y entonces ponemos a Clintela, porque nadie puede entender cómo Cristina Fernández de Kirchner puede juntar 200.000 avales en 5 días. Ya, no se puede seguir dando golpe de Estado, como si fuera la dictadura del 76, para poner el país al servicio del anglosionismo, al servicio de un George Soros, que es empleado de la familia Rothschild, y estos idiotas útiles no tienen mejor idea, como Lula, de hacer estas cagadas para poder matar. Claro, ahí sale Clarín diciendo que el hijo tiene $5.000 millones en fondos depositados, en pesos y en dólares, que tiene 48 propiedades. Yo digo, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es? La otra vez Jorge Elbaum hablaba de la fortuna de los Kirchner, que no empezó recién, pero tampoco podemos olvidarnos cuando el matrimonio Kirchner aplicaba la 1050 allá por 1978, durante la dictadura, ¿no? Embargando los bienes de los santacruceños que estaban ahorcados como ratas. Entonces, la historia, digamos, como la dijo la vez pasada, coincidimos con Jairto Andrade, es otro luchador de ahí del noreste de Brasil, para evitar que sea desmantelada, descuartizada Petrobras, igual que PDVSA, que le quieren manotear también PDVSA a los venezolanos, pero decía, el silencio no salva a nadie, el silencio no nos salva a nadie, ¿sí? No hay, y entonces tengo que remitirme a algo extraordinario que escribió Friedrich Hegel, ¿sí? Sobre la fenomenología del espíritu de 1807. Decía que no hay amo sin esclavo. El amo necesita del esclavo para reafirmar su libertad y justificar su condición de amo. El esclavo le es imprescindible al amo. Por eso hablo de un amo que tiene pie de barro, como es Soros, que tiene 224 legisladores parlamentarios de la Unión Europea. Esto es verdad, los compra con plata, pero no los conduce ni con filosofía ni con ideología. Y acá esta gente, como Lula, como Cristina, están confundidos.
Se piensan de que porque pueden encanutar $2.20 en una caja de seguridad, como la vergüenza que le hizo pasar a la hija en el Banco Galicia de Constitución, que le abrieron la caja de seguridad, tiene $9 millones. Déjense de hinchar las pelotas, dejen al pueblo en paz y váyanse a donde quieran, ¿sí? El esclavo le es imprescindible a estos amos con pie de barro a cambio de dólares, por lo que el esclavo se convierte en su destino inexorable hasta el punto de que el amo termina por depender de la existencia misma del esclavo. Porque sin esclavo, George Soros acá no tiene nada que hacer. Nada tiene que hacer. ¿Tá? Y le hubiera ido muy mal, ¿eh? ¿Sí? Intentaron matarlo 2 veces a Donald Trump. ¿Saben cuánto le cuesta terminar con estos boludos de la zona, de la región? Nada, absolutamente nada. Y Roma, ese sabio apotegma de que Roma no paga traidores, es verdad absoluta. Es un axioma, una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada. En la obra filosófica de Hegel sobre fenomenología del espíritu 1807, la dialéctica del amo y del esclavo es un pasaje de la filosofía hegeliana de Hegel que describe la lucha entre dos conciencias que buscan el reconocimiento de la otra, una de la otra, ¿no? Se trata de una metáfora que ayuda a entender cómo las personas buscan afirmar su identidad a través de los conflictos de poder. No de la armonía del poder, sino de ir al conflicto del poder. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pagarle capaz que $1 millón o $2 millones a la jueza del fuero contencioso y criminal para que inhabilitada la boleta? A ver, no pudieron ni entrar a la sede del Partido Justicialista porque estaba ocupado. Todas las oficinas del partido tuvieron que entregar los avales en la puerta de la vereda del Partido Justicialista. Estos hijos dilectos de la dictadura de Videla y Macera, del plan económico de Martínez Dios, se tienen que ir porque vamos a terminar mal, pero muy mal. Algunos aspectos de esta dialéctica son: el amo no teme a la muerte, la libertad es lo más importante para el amo. El esclavo teme a la muerte, no le importa tanto su libertad. Por eso, fíjense las conductas como cambian, ¿no? ¿Sí? Una cosa fue el Lula primero y después de la cárcel, Lula, que se le ocurre vetar a Nicaragua porque iban a hacer un canal más grande que el de Panamá. Se calcula que el ancho del canal de Nicaragua, que iba a ser el BRICS, iba a ser la mitad del Río de la Plata, para que circularan 6 barcos, 7 barcos de carga entre el Pacífico y el Atlántico, ¿tá? Y que Cuba se iba a convertir en un gran puerto de logística, un puerto tan grande de logística y transferencia de carga, tan grande como el de China, ¿sí? O sea, la economía cubana iba a pegar un golpe para arriba extraordinario, ¿sí? Y los barcos que provenían de Oriente o de Asia iban a circular solamente, iban a cruzar solamente, navegar por el Pacífico, entrar al Atlántico y transferir su carga, y después otros barcos especializados a cruzar el Atlántico o navegar el Atlántico Sur, hacia el sur. Muy sencillo era esto. Es volver a Latinoamérica en un centro de la economía mundial. Para eso hizo falso un esclavo traidor como Lula, que vetó el ingreso de Nicaragua. Ahora entendemos por qué. No veta el ingreso de Cuba, ¿para qué mierda? Si no pudo terminar de conciliarse el proyecto. Sin canal de Nicaragua, Cuba, ¿qué puerto puede tener? ¿Tá? Si el único canal de Panamá está en manos de los yanquis. Y después vetó el ingreso de Venezuela, porque Venezuela tiene la reserva petrolera más grande y sumada al de Arabia Saudita y los que ya existen, llegaría a acumular en el BRICS el 52% de la energía petrolífera mundial. Ese fue el veto de Lula, ¿sí? Y así todo, Nicolás Maduro tuvo la dignidad de decir que el responsable es Itamaraty. Posiblemente sí, como vengo diciéndolo en todo este bloque donde analizamos las manos inglesas, ¿no? El esclavo, como decía recién, le teme a la muerte y no le importa tanto su libertad. El esclavo es parte material de la conciencia del amo y el amo es parte trascendente de la conciencia del esclavo. Y si hay peligro de muerte, para Cristina o Lula, que hablen, porque el silencio no salva a nadie. ¿Se entiende? La dialéctica del amo y del esclavo termina en una dominación, en un reconocimiento imperfecto de uno con el otro.
La dialéctica del amo y el esclavo culmina en una inversión de roles en la que el esclavo alcanza nivel más alto de realización que el amo. ¿Se entiende? Se siente superior. La tensión entre el amo y el esclavo es dinámica y se resuelve mediante el triunfo del deseo del uno sobre el otro. La lucha de clases, del capitalismo de mercado, o liberalismo, y la lucha de clases del capitalismo de Estado, marxismo, entre el amo y el esclavo, es la base del poder político por vía de las contradicciones y han conducido a 2 guerras mundiales a la humanidad. Y en esto también está el pensamiento de Juan Grabois y compañía. Son todos esclavos de un sistema que no llegan a confesar por qué. O sea, de eso, Massa, ¿qué diferencia hay? Ninguno con Grabois. No, por eso no son diferentes. No son diferentes. Son contradicciones, nada más de un mismo sistema. El justicialismo, siendo la tercera posición ante estas 2 posiciones que no se diferencian entre sí una ni la otra, porque ambas viven del sacrificio de los pueblos, es decir, de la justicia social, opuesto al justicialismo cuya columna vertebral es precisamente la justicia social, armonizando los intereses individuales con el bien general del Estado o sociedad. Un partido justicialista al servicio del occidente global anglosionista de George y Alexandre Soros. Para esta continuidad histórica kirchnerista está la gusanera de la cámpora, y para eso golpea a Cristina, siempre en el lado equivocado de la historia. Primero fue Scioli, Martín Lustó, ¿sí? Amado Boudou, Diego Bossio, ¿sí? Y después vino Alberto Fernández, que confiesa abiertamente que es socialdemócrata. Los peronistas van a matar cuando diga esto, le decía al de editorial Perfil, ¿no? Un partido justicialista al servicio, en lugar de tener un partido justicialista con Ricardo Quintela al servicio del Movimiento Nacional Peronista como herramienta electoral, es el destino de vida de la revolución justicialista, y como pueblo heredero histórico de la sucesión de Juan Domingo Perón, venimos a conducir los destinos de la patria y luego los del Movimiento Nacional Peronista. Para eso escuchamos recién el audio de Quintela, no porque queda lindo. La opción histórica sigue siendo la misma: liberación o dependencia. Y eso expresa y representa a Ricardo Quintela. Por eso la gusanera lo persigue y combate, ¿sí? La interna es la práctica olvidada de la herramienta electoral partidocrática del peronismo para cumplir con la formalidad de la ley electoral, cuando la única unidad partidaria, robustecida y en consolidación, es el Movimiento Nacional Peronista. Todo lo demás, la gusanera de la cámpora, el movimiento Evita y compañía, son sustitutos para poder desviar en una guerra. Ellos le llaman batalla cultural, yo le digo guerra del conocimiento, para que la juventud entienda de que el peronismo es este quilombo, ¿sí? Esta ensalada de fruta. En la vida de Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista fue una simple herramienta electoral, sin mayor importancia, impuesta por el gobierno de Agustín Lanusse, imponiendo una guerra cognitiva para opacar la definición de la revolución justicialista y su tercera posición justicialista en el plano político internacional, luego de la primera posición, que es el capitalismo, y su obra filosófica, que es La riqueza de las naciones de Adam Smith, de la segunda del siglo XVIII, ¿no? 1700. La segunda posición es la del marxismo de 1884 y del siglo XIX, cuando su segunda posición está expresada literalmente en la obra de Carlos Marx, El Capital. Y por último, la tercera posición justicialista en el plano político internacional es precisamente el justicialismo, plasmado en su obra literaria que lleva como título La comunidad organizada, ¿no es cierto?, del 9 de abril de 1949. El Partido Justicialista fue creado en 1972 por los militares liberales esclavos del Pentágono, de la Escuela de las Américas y de la CIA. Nunca fue creado por Perón. Fácilmente esto es comprobable porque decía Landó y compañía, un montón de traidores más del pensamiento, puedo nombrar a Gioja, también a Lorenzo Pepe, ¿sí? Decía fácilmente de que el Partido Justicialista había sido creado el 23 de febrero de 1947, mentira de falsedad absoluta y fácilmente comprobable porque en las últimas elecciones libres del peronismo en 1951, el peronismo fue a elecciones con el Partido Peronista y el Partido Peronista Femenino. Iba a ser la vicepresidenta, iba a ser María Duarte de Perón, Evita,
pero por razones de salud que todos conocemos, desistió de la candidatura en ese renunciamiento histórico ahí frente al Ministerio de Obras Públicas, que querían demoler, el marido de Pampita, el tarado mental, lo simbólico y lo histórico que representa eso, que la oligarquía criolla de los piojosos de acá de Argentina le tiene odio a ese ministerio, ¿no? Y ahí Evita, en 1952, hubiera sido la vicepresidenta de la Nación, la primera en el mundo, y en 1958 estaba planteado la posible presidencia de la primera mujer en el mundo y en la Argentina. Evita iba a ser en 1958, después de un periodo de 6 años de presidencia, de un sexenio, iba a ser la nueva presidenta de la República Argentina. El cobarde de Cristina Lanús, este gusano, como hablé de Lula y de Cristina, luego de ingresar y desafiar a Perón, ¿sí?, le impone el Partido Justicialista para rehabilitar al peronismo en la vida política nacional. O sea, para poder tapar la preparación humana y técnica y la revolución justicialista, el nacimiento de la revolución justicialista, su estatuto revolucionario plasmado en el cuerpo dogmático de la revolución de la Constitución del 49, del 11 de marzo de 1949, el cobarde de Agustín Lanús, luego de ingresar y desafiar a Perón, le impone el Partido Justicialista para rehabilitar al peronismo en la vida política nacional. Un Lanús cobarde que no evitó en 1977 que Macera desapareciera y asesinara a su propia prima hermana, hija de la hermana de su padre. Me refiero a Elena Holmberg Lanús, que denunció lo que Emilio Macera había creado con sede en París, que era un equipo de información de la Armada Argentina, solamente para cobrar los envíos de clorhidrato de cocaína a razón de 2 toneladas por semana, desde el 24 de abril de 1978 al puerto de Reggio, en Calabria, que compraba la Andragita a razón de $50.000 por kilo. Multiplicá 50.000 por 2 millones de kilos y te vas a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces necesitaban tener una oficina de cobro y que después ese cobro viniera por cartera diplomática a Buenos Aires, y en Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario actuaba como agente de repago entre Argentina y Bolivia, porque Hugo Balcells Suárez habían planteado ese acuerdo con Rafael Lanús para poder crear el Tren Blanco de Santa Cruz, donde se recopilaba todo el clorhidrato de cocaína proveniente de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Se embarcaba ahí bajo custodia militar en territorio boliviano, después custodia militar en territorio argentino, a cargo del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario, conducido por Leopoldo Fortunato Galtieri. Eso es el acuerdo. Después en democracia la DEA acordó con Alfonsín y compañía, y nunca hubo en estos últimos años, en estos últimos 20 años, los ministros de seguridad. Fíjate que por el lado de Macri fue Patricia Bullrich, ahora volvió de vuelta, y por el lado de kirchnerismo fue Aníbal Fernández. Por eso, lo que pasa es que Lita Carrió no le da tanto los ovarios para hablar las cosas como son, ¿no? Tal vez porque el hijo está comprometido al mismo negocio allá en México, pero digo, la verdad es esa. Por eso digo, el silencio no salva a nadie, ¿no es cierto? ¿Sí? Decía que el cobarde, Macera, bueno, mataron a Elena Holmberg porque casualmente denunció esa oficina en París. En el Palacio San Martín, cuando sale de ahí, iba a tomar un taxi en la avenida Santa Fe, la secuestran, la metieron en una camioneta y el tercer día apareció muerta en un riacho del Delta del Tigre. Juan Perón, luego de aceptar la condición partidocrática de Lanús y Manrique, no nos olvidemos de Manrique, de Francisco Manrique, ministro de Bienestar Social, que creó el PROD y compañía, que luego su secretario de Salud era David Graeber, y a partir de David Graeber entabló relaciones con Montoneros, y David Graeber fue uno de los tesoreros de los fondos que conseguía Montoneros, ¿no? De la manera que ya todos sabemos. Y a pesar de aceptar la imposición de estos piojosos, Perón, asimismo, no lo habilitaba Perón políticamente al propio Perón. O sea, habilitaba el peronismo, pero no a Perón. Que advertido de esta maniobra, creó la Hora del Pueblo en la histórica reunión multipartidaria de la Confitería Nino de Vicente López, y también había mandado a Daniel Paladino,
otro traidor que la iba de delegado, a negociar el gran acuerdo nacional con la NUNCE y hacer el verso para que participara políticamente en las elecciones de 1983, que fueron con Nueva Fuerza de Chamizo y Ondartz, que era el partido de Álvaro Alzogaray, ¿no? ¿Sí? Juan Perón guardó el Partido Justicialista en un cajón y con las fuerzas políticas que se reunieron ahí en la hora del pueblo, creó el Frente Justicialista de Liberación, con los más cercanos, como el Colorado del Frente de Izquierda Popular, no me acuerdo del nombre, bueno, no importa, como única propuesta electoral para el 11 de marzo de 1973 y 23 de septiembre de 1973, donde reinstaló, como hubiera sido en 1951 con Evita y en 1958, la fórmula Perón-Perón. Es decir, con Evita iba a ser Juan Domingo Perón, Eva Perón, la fórmula presidencial del 51 para el periodo 52-58, y en el 58 la fórmula iba a ser Eva Perón, Juan Domingo Perón, vicepresidente. Para un pueblo peronista proscripto en 1955 por el decreto 4161 y legislado por la Junta Consultiva Nacional de todas las fuerzas políticas democráticas conducidas por la dictadura militar de la oligarquía criolla, bajo las órdenes anglosajonas, y por lo tanto, que tanto festejó Winston Churchill como la segunda victoria más importante de Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Juan Perón contenía el conjunto del pueblo argentino y se comunicaba de manera directa con los cuerpos orgánicos, la CGT, la CGE, la CGU y la CGP, manteniendo organizadas las bases del pueblo en las distintas ramas del movimiento nacional peronista, la rama política, la rama femenina, la rama gremial y la juventud peronista. Muerto Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista tendría que haberse convertido en un partido de masas para seguir institucionalizando al movimiento nacional peronista, formador, ¿sí?, de cuadros políticos provistos por sus ramas, con una importante participación de la juventud peronista, convocando al pensamiento nacional justicialista de los hombres y mujeres de las culturas, las economías, las ciencias, las industrias de nuestra diversidad nacional, a través de los cuerpos orgánicos, la Confederación General Económica, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales y Técnicos, con la participación vertebradora federal del movimiento obrero organizado. Bueno, compañeros, llegamos al final de nuestro programa, ya es hora de irnos y de despedirnos agradeciendo la operación de Ailín, la puesta al aire, y nada, despidiéndonos, diciendo la verdad. Yo creo que Ricardo Quintela, a pesar de haber sufrido este ataque del sistema geopolítico mundial, de los hermanitos del norte, que representa lamentablemente, muy lamentablemente, Cristina Fernández de Kirchner, que defiende sus intereses, pues es evidente que es así, ¿sí?, que no puede juntar 200.000 avales en 5 días, no es tan popular, y no recorre ni siquiera las 17 provincias que recorrió Ricardo Quintela, poniendo la cara y el cuerpo. Entonces es una felonía, es una basura y una traición al pueblo argentino y a la memoria nacional y popular del movimiento nacional peronista, como ella lo desea, obviamente, ¿no? Así que nada, compañeros, les mando un gran abrazo, les habló Marceijo, y como siempre nos despedimos, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias, hasta el próximo viernes en los números de Perón, y no olvidemos que el martes a las 15 horas nos vuelven a bancar con Justicialismo Peronista. ¿Qué va a ser? Así es la vida. Buen fin de semana a todos, un abrazo grande de todo corazón. Chao.